El día de hoy queríamos hablar sobre el tema de la iglesia y la política. ¿Debe la iglesia involucrarse en la política? Primero que nada, para iniciar tenemos que entender qué es la política. Política es la ciencia que trata de gobernar y de organizar la sociedad humana. Entonces nos damos cuenta de que todos los seres humanos, sean cristianos o no cristianos, participamos de la política. ¿Por qué? Porque en nuestras comunidades constantemente estamos ayudando, estamos organizando, formamos parte de un grupo, no solo del grupo de creyentes, sino también de nuestros barrios, de nuestras comunidades. Entonces, ¿debe la iglesia involucrarse en la política? Si entendemos a la iglesia como el grupo total, como la hermandad de la congregación, no. Debemos dedicarnos a ser obedientes, a predicar la palabra, a vivir la palabra, a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero si preguntamos si los creyentes deben involucrarse en la política, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo hemos mencionado anteriormente, participamos de nuestra comunidad, participamos de nuestros trabajos, participamos de nuestras profesiones. Constantemente nosotros estamos haciendo política. Lo que la mayoría de las personas piensan como política es la organización de los países en los altos niveles. En ese particular caso, Dios ha preparado personas en medio de su pueblo para que puedan tener ese don. Así como ha dado ingenieros y médicos, también el Señor ha dado personas la habilidad de organizar y de dirigir a las personas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces entramos a creer que debemos gobernar o que la iglesia debe participar de ese gobierno como lo haría el mundo. Y el mundo lo hace mal. Obviamente, el mundo no tiene temor del Señor. Como lo mencionamos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia debe darle honra y gloria a Dios. Cada uno de los creyentes debe comportarse conforme la palabra del Señor nos ha llamado a comportarnos. Cuando las personas hablan de que la iglesia o la religión no se debe mezclar con la política, toman los versículos que están en Marcos 12, del 13 al 17, o Lucas 20, 20 al 26. El famoso, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Primero que nada, este versículo no habla de política. Habla de los deberes y las responsabilidades de los ciudadanos. Los fariseos querían ponerle una trampa a Jesús para que Jesús les dijera si era legal o si era bueno para los israelitas, para los judíos, pagar los impuestos a los romanos. Y Jesús les dijo, ¿quién es esta persona que está en esta moneda? Le respondieron, es el César. Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces no es un problema de política, es un problema de responsabilidades ciudadanas en ese momento en particular. Pero ahora bien, si queremos expandir esta situación para entenderlo todavía mejor, debemos responder la pregunta que hace Jesús, una pregunta indirecta. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que hay que darle al César? La moneda. ¿Qué es lo que hay que darle a Dios? A Dios hay que darle todo lo demás. Cada vez que nosotros estamos en nuestro trabajo, cada vez que nosotros criamos a nuestros hijos, cada vez que nosotros estudiamos, esas son cosas que se las debemos dar a Dios. No hay en la palabra una división clara en ninguna parte de la Escritura donde le diga a los creyentes que no deben de estar en la política. No hay ninguna prohibición. Ahora, esto es igual que cualquier tipo de profesión. Debemos tener aptitudes y también debemos tener un deseo y un llamamiento para poder hacer esto. Ningún carpintero va a ser un buen médico si no tiene ese llamado. Ningún ingeniero va a ser un buen taxista si no tiene ese llamado. Entonces cada persona tiene una habilidad, tiene ciertas cualidades que le ayudan y le facilitan para ejercer una profesión. Entonces en este caso la política organizada, como nosotros la conocemos, de los partidos políticos, eso también es una vocación y es una profesión, y sí hay creyentes verdaderamente cristianos en esos lugares, y sí ellos se resisten en contra de los sobornos, en contra de la maldad, en contra del crimen. Lamentablemente esas son las personas que nosotros no los vemos.
Gracias a Dios ellos no salen en los periódicos, en los escándalos, por eso no los vemos que se están comportando conforme la palabra de Dios dice que se comporten. El hecho de que no los veamos y que no los conocemos no significa que no existan. Sería como decir, no hay astronautas cristianos, que sí los hay testimonios de astronautas cristianos. Sería como decir, no hay científicos cristianos, y sí lo hay testimonios de científicos cristianos, y a lo largo de la historia y a lo largo de en este momento, contemporáneamente a nosotros, tenemos hermanos que hacen ese tipo de labores. Entonces no podemos tener un pensamiento de que la Biblia o que la palabra de Dios, de que Dios nos está diciendo que no podemos involucrarnos en esas actividades. Nuevamente, se involucrarán en esas actividades políticas las personas que haya llamado para eso. Dios ha llamado a algunos para ello, hay otras personas que no han sido llamadas para ese lugar. No hay ningún problema. El Señor es grande en múltiples maneras de utilizar a sus hijos. Pero lo que sí es universal es la manera en que los hijos de Dios deben comportarse. Ya sea el carpintero, ya sea el científico, ya sea el político que tiene a Cristo en su corazón, que ha sido salvado, que es un verdadero creyente, se comportará conforme la palabra de Dios le llama.